Buen día de Dios a todos, un abrazo a la distancia hasta donde llegan las poderosas ondas de Radio Fides en todo el país. Un abrazo a quienes nos están ya viendo en el streaming de Radio Fides de Bolivia, en el Facebook, en John Arandia Periodista también. ¿Estamos por Twitter? Sí. @Radio Fides y @John Arandia, ¿no? YouTube también. El YouTube es Radio Fides, allá también. Y Tuneling, que nos lleva a través del mundo para la gente en Canadá, Estados Unidos y Europa. Allá, mientras están en sus autos retornando al trabajo, porque allí ya son 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 de la tarde más o menos, retornando ya a sus hogares. La gente que tiene corazoncito boliviano está pegada a esta parte del mundo, está sintonizando Fides. Le mando un abrazo. Gracias por la sintonía. Comienza antes de mediodía. Aquí estamos pues en el país, en su país, le diría a la gente que nos escucha afuera, con el tema de la carne. Nadie puede negar que en algunos mercados el precio de la carne ha subido. Pero el tema es, ¿debe subir? Según las autoridades, no. Según gente que está dentro del mismo negocio de la carne, no tiene que subir. Pero entonces, ¿por qué ha subido? Parece que los intermediarios tienen que ver algo, no sé si es un malentendido, etcétera, etcétera. A ver, vamos a hablar, por favor, de incluso el ánimo entre los carniceros que están divididos y tratan, miren la noticia, de evitar incrementos de la carne. ¿Cómo explicamos esto al país? Richard Arispe está en Santa Cruz de la Sierra. Richard, buenos días. Escuchemos a los carniceros, reiteran de que el incremento ya se está dando. Escuchemos. El día lunes acá en Santa Cruz de la Sierra. Durante más de 2 años, hace año y medio, que venimos luchando contra el incremento de la carne, no queriendo afectar a la canasta familiar, ni a la caserita, ni al ama de casa. Pero sin embargo, ya las pérdidas económicas que sufrimos como sector acá en Santa Cruz ya son insostenibles. Es por eso que nosotros el día lunes, mediante una marcha, anunciamos el incremento a la carne. Pero sin embargo, ha habido los pronunciamientos a nivel nacional y departamental, donde también se pusieron de acuerdo para hacer lo mismo, porque sin embargo ya era insostenible lo que el sector productivo no estaba incrementando, es insostenible. Entonces, por tanto, que nosotros como sector vamos a trasladarle ese incremento que sufrimos del sector productivo dentro de la cadena de comercialización, vamos a trasladarle al ama de casa. Lamentablemente, tenemos que darle esta noticia a la población, al ama de casa, a la caserita, de que esos pesos que nos está incrementando el sector productivo, la vamos a trasladar al ama de casa. Ahí estábamos escuchando a unos de los dirigentes de los comercializadores de carne. Hasta esta jornada, pues ellos estaban absorbiendo este incremento del precio, pero ahora ya esto va a pasar a la ama de casa entre 4 y 5 bolivianos por kilo. John. A ver, es una conferencia en vivo, entonces, ¿quién es el que habla? ¿Puedes identificarlo, Richard Arispe, por favor? Porque este es un anuncio oficial, no oficial. ¿De dónde viene? Sí, los carniceros se han dividido. Unos están intentando junto al gobierno frenar el alza, pero ellos son los que están exigiendo de que se incremente el precio y que no vaya a seguir afectándolo, como decía ya hace tiempo atrás. Además, aseguran de que la carne está llegando a los mercados demasiado magra, muy flaca, y esto obviamente les está afectando a ellos en sus ventas. Ellos son uno de los sectores de los comercializadores de carne de Santa Cruz que continúan insistiendo en que están trabajando a pérdidas, John. Perfecto, entonces son un sector dividido de los carniceros que dicen que desde el lunes oficialmente subirían el precio del kilo de carne. Richard, así lo recibimos. Sí, exactamente. Hasta hoy el incremento de la carne era absorbido por ellos, pero ya a partir del día lunes, como lo han escuchado, el incremento va a ser directamente al ama de casa. Por ejemplo, acá la carne de primera está en 38 hasta en 42 bolivianos. Suponemos que este precio va a ser incrementado entre 4 o 5 bolivianos. Imagínense, bueno, un grupo, ok, un grupo. Gracias, Richard Arispe, te mando un abrazo, gracias. Juan Orellana, vámonos a Potosí. Creo que no solamente es la carne. ¿Qué sensación estás teniendo por el trabajo periodístico en recoger estos datos, Juan Orellana, nuestro periodista en Potosí? ¿Hay otros productos de la canasta familiar que también están subiendo? Muy buenos días, adelante por favor. Gracias, John. Saludos cordiales desde la capital potosina.
Y en efecto, ayer en un sondeo de opinión que hemos realizado en nuestro medio de comunicación en Potosí, amas de casa han llamado precisamente indicando que los precios de la canasta familiar se han ido incrementando en gran medida en las últimas semanas, desde el aceite, azúcar, harina, fideos, entre otros, que son prácticamente productos de primera necesidad de nuestro departamento, bueno, en el país entero, de una familia común, pues se ha incrementado en bastante, indicaban. A esto se suma la preocupación del anuncio de los vendedores detallistas de Santa Cruz sobre la carne. Actualmente en Potosí el precio de la carne se está manteniendo tal cual se estipulaba, sin embargo todavía hay advertencias de que puede elevarse. Hace semanas atrás también se advirtió de la elevación del precio del pan de batalla, sin embargo con acuerdos locales y nacionales se ha logrado que el precio no se incremente del pan de batalla. Pero los otros productos es lo que preocupa el incremento del mismo. Ellos indican, bueno, las amas de casa, las caseritas, indican que va llegando de a poco elevado el precio de algunos productos. Entre ellos, una preocupación bastante fuerte acá en Potosí es el precio de la papa. La papa se ha incrementado, se ha disparado prácticamente. La arroba de papa estaría entre 60 y 70 bolivianos inclusive. El aceite se ha incrementado en más de 10 bolivianos. El fideo, se indica que los paquetes de fideo se han incrementado de igual manera. Y bueno, pues son varios los productos que se han incrementado en los mercados de nuestra ciudad y eso está preocupando bastante a la población potosina. John, el panorama que tenemos en torno a esta preocupación de las familias potosinas, que son las que precisamente pues consumen estos productos de primera necesidad en las familias, y algunas que aquí en Potosí hay familias que son amplias, es decir, con bastantes hijos, y pues afecta bastante al bolsillo porque suben los precios de los productos, pero los sueldos se mantienen, el jornal se mantiene y esto afecta al bolsillo de los y las potosinos y potosinas. John. Juan, gracias por este panorama. Gracias por este panorama. ¿Qué está pasando? Nos preguntamos, ¿por qué de este desajuste si suben o no los precios? No diría solamente sensación, en algunos lugares es una realidad el alza de los precios, por ejemplo, de la carne. El viceministro de Comercio Interno, Grover Lacoa, está con Fides, ahora en vivo. Viceministro, muy buenos días, bienvenido a Radio Fides y televisión también en todo el país. Gracias por su tiempo. Muy buen día, John. Un gran saludo a todos los radioescuchas y televidentes y gracias por el espacio que nos brindas. En su entendimiento, viceministro de Comercio Interno, ¿qué está pasando con estos precios? A ver, lo que sucede es un ajuste. Hemos tenido, John, no olvidemos, hay presiones inflacionarias que están generando y queriendo tener algún impacto en la economía nacional debido a muchos factores, ¿no? Uno de los principales, indudablemente, es el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, que ha retirado del mercado al segundo y al cuarto productor mundial de trigo, ¿cierto? Lo mismo con el maíz. Esto ha incidido en que, evidentemente, la harina suba de precio, pero afortunadamente, por las medidas que el gobierno está adoptando, podemos tener un precio estable del pan, por ejemplo, que es un producto de alta sensibilidad en el mercado y de las familias bolivianas, y pues lejos de algunos atisbos de incremento de precios de algunos productos, la situación que vive nuestro país en cuanto a los niveles de inflación están plenamente controlados y podemos dar de fe de ello no solo nosotros, sino también todos aquellos países de la región que monitorean estos niveles de precios. No olvidemos de que, por ejemplo, la inflación registrada en los países de la región es muy alta, mucho más alta de lo que estamos registrando en el país. No hemos llegado siquiera al 2% en Bolivia, ¿no? Y obviamente lo que está demostrando esto es que la política implementada por nuestro gobierno a la cabeza del hermano presidente está logrando contener niveles de inflación que están desbocados en otras regiones de la región, ¿no? En otros países de la región, mejor dicho, y en el mundo. Viceministro, entonces, ¿qué es? ¿Por qué algunos están subiendo el precio de sus productos? ¿Es miedo? ¿Qué es? Nosotros entendemos que justamente, ¿no? Ante, por ejemplo, en el tema particular de la carne, de pronto surge algún dirigente, ¿no? De manera completamente irresponsable, sin tener ninguna base material para sustentar un incremento, empieza a señalar que va a incrementar el precio de la carne y lo que genera es pánico en el mercado, ¿no? Y no falta
aquel agente económico, aquel carnicero que se agarra de este anuncio para tratar inmediatamente de traspasarle ello al consumidor final. Pero afortunadamente, ¿no? Con las acciones que estamos emprendiendo y realizando y obviamente informando a la población, esto va a quedar en absolutamente nada. Los precios de la carne por lo menos van a continuar plenamente estables porque no hay razón alguna para que esto se incremente. ¿Qué es el índice de precios al consumidor, viceministro? Pues es un índice que tiene una canasta de más de 100 productos, que son los que más se consume en la población, que justamente mide la evolución del nivel de precios en el mercado local, ¿no? Y evidentemente esto refleja que el país, ¿no? Más allá de ciertos aspectos puntuales, por ejemplo, tú mencionabas y escuchaba el reportaje anterior, el tema de la papa, ¿cierto? Que ha subido en este tiempo fruto de las condiciones climáticas que no han hecho que tengamos buena cosecha y que además haya habido algún incremento, por ejemplo, de los pesticidas y los fungicidas que justamente se producen en el mercado ruso, que se ha desarticulado la cadena de suministros a nivel mundial, ¿cierto? Está tratando de tener ese efecto en nuestra economía, pero que estamos tomando medidas oportunas para que esto no suceda. Estamos manteniendo estable el índice de precio al consumidor. John, los niveles de precios de la general de los productos en general se está manteniendo más o menos estable, porque de otra manera, si no habríamos tomado las medidas que estamos tomando como gobierno, esto habría sido mucho más dramático para la población. Recordemos, por ejemplo, veamos, y hemos estado monitoreando los precios de muchos productos en el países fronterizos. El pan, por ejemplo, John, en Desaguadero, que está a unas pocas horas de la ciudad de La Paz, hasta hace un tiempo se podía comprar 6 panes con un sol, y ahora tan solo se pueden comprar 3, ¿no? El combustible se ha duplicado, no ve los niveles de inflación, incluso en Estados Unidos ha alcanzado niveles históricos que no se venían en más de 40 años, ¿no? Entonces, hay una serie de factores internacionales como la guerra, la excesiva emisión monetaria de dólares y euros, ¿cierto? El tema de la desarticulación de las cadenas de suministros por el tema del COVID, están afectando, ¿no? Grandemente a la región, pero afortunadamente en el país estamos manteniendo los niveles de inflación controlados. Viceministro, quiero ponerme en los zapatos de la gente que hace comercio, que trae productos del país. Pongámonos en el tema de la harina. Quieren comprar harina, no hay harina, la harina afuera está subida, está el tema de la guerra. Entonces le venden a un precio más elevado. Y ese precio más elevado en el que tiene que comprar hace que tenga que vender aquí más caro. Y ese más caro se refleja en el precio del pan al final al consumidor, que tiene que también ser más elevado para equiparar estos gastos o estas inversiones. ¿Cómo le explicamos a la gente que ve esta cadena así de simple que la inflación en el país está controlada, que no tiene que temer ni por qué subir el precio del producto? Ahí es muy simple, John. Tú puedes salir en este instante al mercado, y la ama de casa lo hace todas las mañanas, yo lo he hecho esta mañana, y voy a conseguir pan al mismo precio y en el mismo gramaje que he conseguido los últimos años. ¿Por qué? Porque afortunadamente, John, nosotros no creemos en el libre mercado. Tenemos una política económica y comercial que justamente busca preservar el abastecimiento interno a precio justo. Y en el caso puntual del ejemplo que tú señalas del pan, nuestra estatal EMAPA, ¿cierto? Lo que ha hecho es acopiar, primero apoyar, ¿no? Con una política, ¿no? Dada por el hermano presidente Luis Arce de comprar trigo, ¿cierto? Ofertar trigo la compra de trigo a los productores trigueros a un precio más alto que el mercado internacional, de forma tal de incentivar su producción, porque el país es deficitario en la producción de trigo. Con ello, ¿cierto? Garantizamos que se produzca una cantidad de trigo que es acopiada por nuestra estatal EMAPA, es procesada por los molineros nacionales, ¿cierto? Nuestro trigo, el trigo estatal de EMAPA, y con ello tenemos harina suficiente para dotarlo al sector panificador. El sector panificador no está comprando harina cara, está comprando a un precio subvencionado, eso es cierto, ¿no? Así está nuestro modelo, ¿cierto? Que hace que su costo de producción no se dispare del sector panificador. Y fruto de ello, el resultado final, como tú bien señalabas, John, es que nosotros, tú y yo y toda la población general a nivel nacional puede comprar pan al mismo precio que ha estado comprando los últimos años. Viceministro, voy a ir un poco más allá. Yo llego al mercado, quiero comprar carne. Puede poner el ejemplo con el producto que quiera, no solamente carne o pan, ¿verdad? Y la casera me dice que ha subido 2 pesos, 3 pesos el kilo de carne, como están asegurando algunas amas de casa. Pero casera, le digo yo, ¿por qué está tan cara la carne? Y me dice, no es carne, así me han vendido, tengo que subir nomás el precio de la carne, por ejemplo. Ok, yo le voy a pedir que usted nos dé un guión que el ama de casa debería exponer frente a alguien que le dice, porque ha subido y está más caro.
¿Cómo la ama de casa, el amo de casa, cómo nos defendemos frente a esa subida de precios, viceministro? Gracias, John. A ver, en este tema puntual de la carne, primero con información, ¿no? Ante estos anuncios de que no hay carne, ¿no? Y que por tanto debe subir el precio, primero señalarles que el país, ¿cierto?, produce 292.000 toneladas de carne de forma anual. El año pasado produjo 268.000. Esta producción de carne año tras año va incrementándose en el mercado local. De esta gran producción que tenemos de carne, ¿no? Y obviamente los carniceros han dicho, no, la carne se está exportando y solamente se queda lo peor para el país y la exportación es la culpable del desabastecimiento del mercado interno, ¿cierto? Decirles lo siguiente, que el país produce 292.000 toneladas de carne, de las cuales el gobierno ha regulado su exportación de tan solo 16.000. Estamos hablando de un 5% del total producido. El 95% de la carne que produce el país se queda en el mercado local, John. Por tanto, lo primero que la ama de casa debe saber es de que hay suficiente producción de carne en el territorio nacional, como lo ha habido durante todo el año, como lo ha habido el año pasado, y va a seguir habiendo hacia adelante porque el país tiene suficiente carne para abastecerse, ¿no? Y lo que pasa es que de pronto, de la noche a la mañana aparece algún dirigente, ¿cierto?, de forma completamente irresponsable y empieza a usar las aguas en el mercado señalando de que se ha incrementado el kilogramo gancho, es decir, el precio al cual él compra la carne y por tanto debe traspasarle ese incremento al consumidor final. Pero lo que el ama de casa tiene que saber, y todos en general tenemos que saber, John, es que este precio al cual el carnicero compra la carne es fluctuante todo el año. Por darte un ejemplo, John, la carne, el kilogramo gancho al cual el carnicero compraba la carne, ¿cierto? En enero estaba en 21 bolivianos, ¿ya? Después de enero, el precio empieza a bajar, John, empieza a bajar, ¿no? Y empieza a bajar y en julio tocó piso a 18 bolivianos con 61 centavos el kilogramo gancho al cual el carnicero compra la carne. Y yo le pregunto, John, y le pregunto a la población, ¿no? Si acaso han venido los señores carniceros en los meses de abril, mayo, junio, julio y han dicho, ¿saben qué? Estoy comprando la carne más barata, por tanto le voy a bajar el precio a usted, consumidor final. Claro que no lo han hecho, ¿no? Entonces, ¿y por qué sucede esto, John? No es por magia, a ver, es el ciclo productivo del engorde del ganado. A ver, durante los meses de lluvia, febrero, marzo, ¿cierto? Hay lluvias, las pasturas crecen, ¿cierto? Las vacas se alimentan de pasto en mayores cuantías, son más gordas, ¿cierto? Y tienen obviamente mayor oferta de carne al mercado. Por eso el precio baja hasta julio, ¿no ves? Donde se toca piso todos los años, John. Todos los años pasa el mismo ciclo. Después de ahí viene el invierno, John, ¿cierto? Las pasturas se secan, ¿cierto? Entonces el ganadero ya tiene que recurrir a cereales para alimentar el ganado, ¿no ve? Obviamente no tiene el mismo efecto, no tenemos los mismos niveles de engorde, por tanto tenemos vacas más flacas y por tanto menor oferta de carne. ¿Y qué pasa ahí? El precio empieza a recuperarse. Como vino en caída desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ahí empieza a recuperarse, John, ¿no? Y obviamente este es el momento en que los carniceros, ¿cierto? Agarran alguna facción de los carniceros, no son la generalidad, John, empiezan y quieren sacar beneficio de este momento, ¿no? Que sucede todos los años, donde empieza a subir el precio del kilogramo gancho. Pero a ver, si ellos en algún momento compran la carne a 21 pesos, luego llega a cobrarla a 18 pesos y luego vuelve a subir 21 pesos, en todo el año, John, marginan, porque ¿a cuánto venden el kilo de la carne? A 30 bolivianos, depende del tipo de corte, a 40 bolivianos tipo del corte. Entonces, evidentemente hay un margen, ¿no?, de ingreso con el cual cubren sus costos y tienen utilidad todo el año, John. Entonces, la ama de casa tiene que saber primero que el país produce suficiente carne para que no se desabastezca el mercado interno y que el carnicero, ¿cierto?, tiene niveles de ganancia a veces más reducidos y a veces más amplios durante todo el año, con el cual ellos juegan de forma tal también de no verse perjudicados, ¿no? Ajá. Entonces, hay que tener total certeza de que el precio de la carne, ¿cierto?, se va a mantener estable porque este momento, John, de incremento del kilogramo gancho va a terminar pasando. ¿Por qué? Van a volver las lluvias, van a volver las pasturas, las vacas van a engordar, vamos a tener más oferta de carne, ¿cierto? Okay. Y eso se va a volver a estabilizar como sucede todos los años, John. Todos los años que tiene este mismo ciclo productivo. Ok, le agradezco esta ha sido además una entrevista muy didáctica, ¿eh? Entonces, cuando yo vaya al mercado y mi casera me diga, ha subido el precio, lo que le podemos decir es, mira, yo sé cómo es el ciclo de la carne. Hay momentos en que hay vacas gordas y hay vacas flacas, ¿no es cierto? Flacas, exacto. Pero yo sé es. que tú tienes que acostumbrarte algunas épocas del año a ganar un poco más y otras veces a ganar un poco menos. Pero no me puedes subir a mí el precio de la carne, no te aproveches de mí.
Especulador. Porque no me bajas cuando baje la carne. Especulador. Eso es especulación, viceministro. Así es, John, tú lo has graficado de manera muy puntual. Hay momentos de vacas gordas y momentos de vacas flacas, ¿no? Hay momentos en que el pato nada y hay momentos en que ni agua bebe. Pero el sector carnicero, como tú bien lo has ejemplificado, ¿cierto? Hay momentos en que, por ejemplo, tú gana más y no por ello nos cobra menos. El precio nos cobra constante todo el año. Entonces, eso es lo que sucede, John, es la dinámica del mercado, ¿cierto? ¿No? Que nosotros tratamos de justamente preservar para el beneficio de nuestra población, de nuestras amas de casas, y decirle a la población, por favor, tenga tranquilidad y fe, porque este momento que estamos pasando en este instante va a terminar por pasar, porque sucede todos los años es lo mismo. Yo recuerdo, John, que el año pasado tuvimos una conversación sobre este tema, una entrevista, en la misma época del año por la misma problemática. Entonces, al año va a suceder lo siguiente y los siguientes años pasar lo mismo, porque siempre pasa lo mismo, John. Viceministro, bueno, al final, la casera tiene el sartén por el mango, porque me va a decir, si quieres lleva y si no, no. pero viceministro, ahí el tema es que se ejerzan serios controles para que no se permita esta especulación en el mercado de precios, que la gente lo está sintiendo, viceministro, en los mercados. Esto es evidente. Viceministro, le mando un abrazo y gracias por una entrevista tan didáctica, tan didáctica. Hicimos sonreír a más de uno. Un saludo cordial. La lección ha sido tomada, además. Gracias. Muchas gracias, John. Un saludo cordial y decirles a las amas de casa, no se dejen sorprender, no paguen más por la carne. Tenemos suficiente carne a nivel nacional, ¿cierto? Por lo cual no va a faltar la carne en la mesa de las amas de casa. No pague más por el mismo producto, y pues decirles que su gobierno a la cabeza del hermano presidente Luis Arce está trabajando para mantener estables los precios y no afectar el bolsillo de nuestro pueblo. Muchas gracias, John. Un saludo y un abrazo. Listo, gracias. 10:56, vamos a nuestra primera pausa. Me escriben de todo acá. ¿Cómo le voy a explicar a la vaca, a la casera, el ciclo de la vaca? Pues ya sabe. Bueno. Participe de nuestro streaming, por favor. Un abrazo para todos. A veces me escriben cada cosa, ¿no? Graciosa. La gente muy buena, muy buena. Le mando un abrazo. Vamos, por favor, a la pausa. Y en instantes, escúchelo bien. Volveremos a hacer un pedido de auxilio por los niños en la comunidad indígena de los Esejas, en la nación Eseja. Niños con altísimo nivel de mercurio en sus cuerpos. Ya volvemos. En las Naciones Unidas resonaba el nombre de Bolivia. Claro, muy pegado al mercurio. Escuchen, por favor, recordemos. 6 minutos. Tengo el placer de dar la palabra al señor Marcos Orellana, a quien le doy una calurosa bienvenida. Muchas gracias, señor presidente. Excelencias, distinguidos delegados, colegas. En el norte del Estado Plurinacional de Bolivia, la fuente principal de proteínas de los miembros del pueblo indígena Eseja es el pescado del río Beni. Un estudio reciente revela que las mujeres en edad fértil de este pueblo tenían una carga corporal de mercurio extremadamente alta. Este es un pueblo que no se dedica a la extracción de oro ni actividades industriales, y la única exposición al mercurio que se le conoce es a través del pescado. Lamentablemente, extremadamente alta en mujeres fértiles la presencia de mercurio. Esto ha llegado a los niños. Oscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información de Bolivia, nos acompaña esta mañana en Fides. Señor Campanini, bienvenido. Bienvenido. A ver, tengo entendido que esta alocución, señor Campanini, de este representante de derechos humanos en la ONU, está basada en datos de investigaciones de ustedes como CEDIP. Me dirá si tengo esa información, si es correcta o no. Adelante, por favor. Muy buenos días, John, y a toda la audiencia. No es exacta la precisión. Existen estudios sobre el pueblo de Ceja desde hace mucho tiempo atrás, desde el año 2000, en el año 2007, 2009, casi todas ellas son investigaciones académicas. La más reciente es una publicada el año pasado por un instituto internacional encargado de este seguimiento conjuntamente con organizaciones nacionales. En todos estos estudios se muestra un promedio más alto de lo normal,
de lo que se permite por normativa internacional en el pueblo de Ceja. Y este último estudio realizado por esta organización internacional denominada IPEN da cuenta de que el promedio está en alrededor de 9 partes por millón, y este estudio además se concentró en mujeres en edad reproductiva. A partir de estos estudios nosotros hemos continuado con una muestra mucho más amplia desde el año pasado, y es sobre esos datos que, bueno, ahora puedo comentar algo más al respecto. Bien, estamos preocupados. Cuando hablaba con usted anoche, me daba unos datos que no me dejaron ni dormir, le voy a ser sincero, porque estoy pensando toda la noche en estos niños. ¿Cómo está esta situación? Cuando el representante de Derechos Humanos dice presencia de mercurio extremadamente alta, hablemos de estas mujeres en edad fértil primero. ¿Qué es extremadamente alta? Claro que sí. Para dar una idea, el mercurio no se necesita en el cuerpo, entonces cualquier cantidad del mercurio no es buena. Pero hay un límite establecido a nivel internacional de 1 parte por millón. Cuando nosotros tenemos 1 parte por millón, menos de 1 parte por millón o hasta 1 parte por millón, no hay problemas en nuestro cuerpo. A partir de 1 parte por millón ya pueden haber importantes impactos sobre la salud. Ahora, esto es muy relativo, ¿no? ¿Cuánto es mucho, y cuáles son esos impactos? Entre 1 hasta 5 partes por millón, la recomendación general es de que se deje de consumir pescados grandes, porque las probabilidades son relativamente medianas de que puedan haber impactos. Entre 5 a 10 partes por millón, ya la recomendación es de que se deje de consumir pescado, que es el canal usual de consumo o de ingreso de mercurio en el cuerpo, porque ya la probabilidad es muy alta. Por sobre 10 partes por millón, esto ya es seguro de que hay impactos sobre la salud en el cuerpo. Entonces, con esos referentes, el promedio que se ha identificado es de 9 partes por millón en todo el pueblo de Ceja, ¿no? Y yo les pasaba el dato ayer de niños pequeños, de niños de menos de 1 año, con hasta 14 partes por millón, es decir, ya superando este criterio de 10 partes por millón, de 2 años con cerca de 12 partes por millón, de 3 años con 19 partes por millón, de 4 años con 22 partes por millón, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estos niveles son el doble, el triple de un criterio sobre el cual ya con seguridad hay impactos sobre la salud. Ahora, ¿cuáles son esos impactos? Que es la gran pregunta, ¿no? El mercurio afecta principalmente, el metilmercurio, que es el que llega a través de los pescados, afecta el sistema neurológico, ¿no? Ya hay imposibilidad para poder controlar el movimiento, empiezan a temblar las manos, hay problemas hasta con el temperamento, ese tipo de consecuencias. Pero en el caso de los niños, son mayores estas consecuencias. ¿Por qué razón? Porque los niños están en desarrollo de su sistema neurológico. Estos impactos entonces van a afectar permanentemente el sistema neurológico. ¿De qué manera? Afectando la capacidad de poder pensar, ¿no? De poder, en palabras más sencillas, afecta la inteligencia de estos niños. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, ese impacto neurológico va a impedirles tener una vida normal, ¿no? Desde impedir poder escribir, porque el movimiento se afecta con el sistema neurológico, entonces estos movimientos precisos no van a ser posibles para estos niños. Y eso de por vida, ¿no? A medida que vayan siendo adultos van a ser definitivos estos impactos, y en algunos casos aún más graves ni siquiera van a poder desarrollar normalmente su cuerpo, ¿no? Los bebés, ustedes saben, siempre buscamos algunos movimientos, por ejemplo, que levanten la cabeza, es una buena señal de que se está desarrollando el sistema neurológico y el sistema muscular. Entonces van a tener los miembros atrofiados, los músculos atrofiados. Hay imágenes realmente dramáticas de esto que ocurrió en el Japón hace más de 50, 70 años atrás, donde se descubrió esta enfermedad, de niños que definitivamente de 8, 9, 10, 14 años que no podían ni valerse por sí mismos, ¿no? Eran como pequeños bebés, las mamás tenían que alimentarles, tenían que cambiarles, y definitivamente tenían una vida corta. Entonces, esa es la gran preocupación con los niños, ¿no? Esa es la gran preocupación con los niños, y los datos que hemos encontrado y que he compartido el día de ayer y ahora
con todos ustedes y con la audiencia, nos traen esas preocupaciones. No hemos encontrado estos datos altísimos en niños que están en proceso de desarrollo. Entonces esto con seguridad va a tener impactos sobre sus vidas, ¿no? Sobre sus vidas que seguramente tampoco serán normales ni podrán ser como de todas las otras personas. Señor Campanini, yo sé que usted no es médico. Me daría gusto tener a alguien, vamos a buscar a alguien en salud para ver si estos efectos ahora se podrían por lo menos revertir en algo, porque me imagino que el daño ya está hecho para estos niños. Pero sí puede ayudarnos en el sentido de que esta es una mirada al pueblo de Ceja en el norte de La Paz. Cuando esta minería cooperativizada está allanando tierras, le está metiendo a la explotación del oro de esta manera con mucho mercurio, donde tenemos información en varias partes del país de que podrían estar ríos contaminados y por lo tanto la gente mínimamente bebe agua de ese lugar. Es decir, es una categoría sumamente alarmante de la que estamos hablando en este momento. Y creo que amerita, más allá del estudio, ya llamar la atención de nuestras autoridades para que se atienda a esta nación. Écija en su lengua está reconocida como nación indígena originaria en la Constitución Política del Estado. Y si está ahí en la Constitución, es algo que queremos preservar. Y los niños, el futuro de los écejas, está en peligro por el mercurio. En este momento hay que llamar la atención de las autoridades para que se atienda al pueblo éceja, ¿no es cierto? Efectivamente, y es bastante preocupante, y esto también es para que se entienda. La minería no está ahí cerca, ¿no? La minería no está en esa región, está sin ningún problema a 300, 400 kilómetros arriba, aguas arriba del río Beni. Pero esta actividad minera, por el mal uso del mercurio, está afectando los peces y está afectando a este pueblo, que es un pueblo bastante vulnerable. La característica central de este pueblo, Écija, es uno de los últimos que ha dejado de ser nómada. Era un pueblo que vivía a lo largo de todo el río Beni, recorría desde el norte de La Paz hasta prácticamente Riberalto o más abajo, pero es de los pocos que ha dejado de ser nómada, y por esa razón tampoco tiene un gran territorio titulado, solo en ciertas zonas. Entonces, este pueblo aún depende y aún vive de la pesca, ¿no? La pesca es su principal fuente de consumo de proteínas, que es esencial para poder crecer, para poder tener una salud y desarrollarse, ¿no? Entonces, eso hace que este pueblo sea de los más vulnerables, porque es a través de la contaminación del pescado, allá arriba, cerca de los yungas, pero del pescado de absolutamente todo el río Beni, que llega el mercurio al cuerpo de este pueblo indígena, ¿no? Y reitero, este es uno de los pueblos indígenas más vulnerables por esta condición territorial que tiene y por muchos otros aspectos, pero no deja de ser el único vulnerable, ¿no? Hemos identificado también otros pueblos indígenas en el río Beni, otras comunidades también con niveles altos de mercurio, con promedios de entre 4 o 7 partes por millón, igualmente con casos tanto de personas mayores como de niños con niveles altos de mercurio. Entonces esto nos llama realmente a preocuparnos, ¿no? Preocuparnos primero porque el gobierno no está realizando las acciones necesarias para poder evitar que entre tanto mercurio a Bolivia, para evitar que la actividad minera realice un mal uso y disposición del mercurio, entre muchos otros impactos que seguramente tiene la minería, y también por no atender como debería los impactos que esto ya está generando, ¿no? Y lo más preocupante, como te decía, es que esto ya se conoce desde el año 2001. El propio gobierno realizó el 2014 una compilación de todos estos estudios que hacen notar la situación del pueblo Écija, del pueblo Tacana y otros pueblos, y no ha hecho absolutamente nada desde ese entonces. Para más claro, agua, afecta el cerebro. El mercurio afecta el cerebro. Me quedo con estas cifras. Si la escala de 1 es grave, los niños están con mercurio en escala entre 9 y 14. ¿Me ratifica esto, por favor?
Correcto, eso es correcto. Hay algunos casos de hasta 22 partes por millón para niños pequeños de 4 años. Es así de crítica la situación. Don Oscar Campanini, gracias por ser la campana de alerta y le pedimos a las autoridades que por favor tomen esta información con urgencia para poder atender a estos niños de estas comunidades a lo largo del río Beni, a las personas que están siendo contaminadas por mercurio. Aquí no se puede hablar de que si hay, no hay, se van a hacer una investigación, ya está hecha y lo que conviene es actuar en este momento. Y además, las reglas más claras para el uso del mercurio en la minería y la extracción de oro en el país. Las denuncias son constantes y esta vez estamos rozando la vida de las personas y el futuro de los niños especialmente. Muchísimas gracias, don Oscar Campanini. Un abrazo, buen día. Muchas gracias. Gracias. 11:16, vamos a la pausa. A las 11:30 va a estar con nosotros acá el ministro de Economía. El ministro de Economía. ¿Cómo es esto del decreto donde empresas que tengan participación mayoritaria del Estado deben entregar, voy a ser responsable en esta información, parte de sus ganancias directamente al Tesoro General de la Nación, para poder realizar con esa plata programas sociales? ¿Qué tal? Bueno, este decreto no es nuevo, pero los mineros levantaron su grito al cielo. ¿Nos van a quitar ganancias?, dijeron. El ministro de Economía hablará sobre este tema en minutos aquí en Fides. Acompáñenos, por favor. Las noticias de media mañana. Estamos con Gabriela Pérez. Gabriela, se suspenden las salidas de buses desde La Paz. Cuéntanos, por favor. Buenos días. Gracias, John. Efectivamente, las salidas de buses desde la terminal de La Paz están suspendidas al resto del país debido al bloqueo en la carretera altura Vila Vila y Sica carretera La Paz-Oruro. El administrador de la terminal de buses de La Paz, Dorian Rojas, informó que se suspendió las salidas de buses, toda vez que existen otros puntos estratégicos que impiden la normal salida de los buses interdepartamentales. Esta medida de presión está protagonizada por los mineros de Colquiri, que protestan desde hace varios días contra el decreto supremo 4783, que establece que las utilidades de las empresas estratégicas pasen al Tesoro General de la Nación. Segundo día de bloqueo en esta ruta importante. Escuchemos las declaraciones del administrador de la terminal de La Paz. Motivo por el cual se ha suspendido las salidas. Hasta el momento continúan bloqueadas las salidas hacia todos los destinos de los departamentos de Bolivia por estos bloqueos, y realmente para nosotros es una preocupación, porque es un perjuicio multilateral para todos, para el comercio, para el municipio, para el sector de transporte. A todos los departamentos, si podría puntualizarlos, por favor. Por supuesto que sí, a todos los departamentos no hay salida. La única salida existe a Chile y Perú, porque ellos están yendo por Tambo Quemado y bueno, están fuera del alcance de los bloqueos, y después a todo el país está bloqueado, no hay salidas ni llegadas. Esta mañana yo estuve a las 6 de la mañana en la terminal de bus, generalmente sabe ser bastante lleno, pero hoy está realmente un desierto la terminal porque no han llegado los buses que se encuentran varados allí en los bloqueos. ¿No se está vendiendo pasajes ni de manera condicional? Por supuesto que no. Ayer sí han vendido pasajes de manera condicional porque era una incertidumbre, se creía que en la tarde hubiesen habilitado, pero no ocurrió este extremo, y sé que algunos buses han salido sin la autorización debido. Fruto de ello, algunos pasajeros están varados en aquel lugar, ¿no? Y perjudicados, sin comida, sin alimento, y creo que sufrieron agresiones. Hoy definitivamente no se está vendiendo boletos ni de manera condicional. Es el informe que pertenece al administrador de la terminal de La Paz, Américo Gemio. Lo reiteramos, salidas al interior del país suspendidas desde la ciudad de La Paz. John, retorno con usted. Bien, muchísimas gracias, Gabriela, por esta información. 11:24. Es muy sensible el video que va a ver usted, en sentido de que grafica una cámara de seguridad que filmó el momento en que un animalito, un perrito pequeño, cae desde un edificio, pero cae seco a la acera, Posteriormente hay otro video donde la gente está prácticamente llorando, gritando de desesperación. ¿Cómo es posible que a un animalito le suceda esto?
A ver, vamos a dejar, ahí está la foto del animalito, es un chapicito entre color blanco y negro. Vamos a conversar con Litsi Martínez, que está en Defensa de Animales SOS allá en Sucre. Hola Litsi, un mejor día para vos. Me quedo consternado al ver esta imagen. ¿Qué ha pasado con este perrito que cae desde un edificio? ¿De qué piso cae? Contanos un poco la historia, por favor. Vamos a volver a llamarte, Litsi, porque el contacto telefónico está realmente terrible. No llegamos a escuchar nada. Vamos a contactarnos por línea directa también, por favor, con ella, para ver si la podemos tener ahora. Ahí está la gente que está alrededor precisamente de la casa, ¿no? Protestando por este tema. Se dice que lo lanzaron al perrito. Se dice que lo lanzaron. Litsi, corro con más suerte para escucharte. ¿Qué pasó? Cuéntanos, por favor. Bienvenida, buen día. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos a este programa tan escuchado a nivel de Bolivia. Sí, hacer conocer, yo como activista con los animalitos, hemos sido testigos de, bueno, no en el momento, no, pero sin embargo, ver de un animalito que lamentablemente ha caído de un sexto piso. Y lo que estimamos exactamente no sabemos qué es lo que ha pasado con este pobre animal que al caer, bueno, ha muerto, ¿no? En realidad estamos muy consternados. Si fuese posible que lo haya hecho una persona es lamentable, porque si es ahora mañana podría ser una persona. Entonces, es triste. Nosotros hemos hecho juntamente con la DEMO, para que se pueda lograr qué es lo que ha pasado. Y que en este momento están los investigadores viendo qué es lo que ha pasado, indagando, hay testificaciones. En realidad quisiéramos que esto no quede impune, que sí realmente, si es que alguna persona lo haya empujado ese animalito, tiene que pagar como corresponde a la ley. En la publicación tuya en el Facebook se asegura que este perrito fue lanzado desde este sexto piso, ahora sabemos de este edificio. ¿Se ha hablado con el dueño o la dueña del perrito allá, en este lugar? Sí, he hablado. Ellos indican que el perrito casualmente salió de la casa y que estaría caminando por un momento cerca por una placita pequeña cerca de ese edificio, y de donde se ven las imágenes que el hombre les recibe al perrito y lo lleva a su departamento, ¿no? Entonces, y de ahí él indica que se cayó con las investigaciones que se ha hecho, pero bueno, en realidad se tendrá que ver eso, ¿no? Y realmente llegar a una investigación cabal para ver qué es lo que realmente ha pasado con este pobre animalito que ha caído y sin vida, ¿no? Y bueno, ahora ya se ha hecho la autopsia correspondiente y todo eso se está estudiando. Bien, esto sucedió hace 5 días atrás, está en el marco de la investigación. Ya la historia es esta: el perrito está prácticamente muerto desde el sexto piso de un edificio. Me reitero una vez más, ¿qué dice el dueño del perrito, por favor? Bueno, el dueño indica que al tiempo de que ellos hayan abierto la puerta, el animalito salió. Seguramente ellos no se percataron de la salida del animalito, y el hombre de cercanías de ahí, de una casita que existe en ese lugar, lo recogió, que se ve eso en las cámaras, y se lo metió a la casa, y supuestamente para que pueda jugar con su animal, con su perrito que tiene, indican el individuo, ¿no? Y ahí es donde indica el señor que al jugar cayó. Pero lo que nosotros queremos que se esclarezca esta situación. Realmente queremos saber qué es lo que ha pasado, y seguramente eso lo determinarán los investigadores. Y bueno, pues, y de acuerdo a eso, si eso fue así realmente, entonces tendrá que sancionar a la persona, o si es que haya ocurrido el lanzamiento de parte de un individuo, tendrá que pagar como corresponde, ¿no? Porque eso no puede quedar así. Se está haciendo una costumbre en nuestro medio de que todos los días pasa
algo contra los animales. Hay mucha crueldad. Lamentablemente es muy lamentable ver esta situación cada día que pasa. Así es, así es. Entonces, Gracias, Litsi, gracias. Pero al mismo tiempo le reclamo un poquito más de seriedad cuando escriba en el Face y asegure que este perrito fue lanzado desde un edificio. Usted ya en su publicación aseguró definitivamente que esto sucedió, mientras esto está en etapa de investigación. No deja de ser doloroso de ninguna manera. Muchísimas gracias, señora Litsi Martínez, de Defensa de los Animales SOS, allá en Sucre. Buenos días. Las 11 de la mañana, 30 minutos. Mañana va a ser el cabildo en Santa Cruz. Mañana va a ser el cabildo. No sé cómo lo siente el rector de la Universidad, Gabriel René Moreno, a quien le agradezco por estar con nosotros ahora. El vicerrector de la Universidad, Gabriel René Moreno, que lo tenemos ahora, cuando una decisión, por ejemplo, desde el gobierno de desechar, digamos, las observaciones al tema del censo que presentó Santa Cruz, pueda o no pueda dar un impulso a esta reunión masiva para mañana en Santa Cruz. Vicerrector, usted dirá cuál es la sensación de este rechazo de las observaciones con rumbo al censo. Adelante, por favor, vicerrector, un gusto saludarle. Muy buenos días, estimado John, y por medio suyo un gran saludo a todo Bolivia que lo sigue a usted y a su gran audiencia. De verdad que nosotros nos hemos sentido muy sorprendidos y fundamentalmente molestos por la actitud del ministro, que lo único que está buscando es seguir confrontando, cuando lo único que hemos pedido es diálogo, información. Y lamentablemente sigue creando confrontación, quitando legitimidad, quitando fuerza a un trabajo muy bien realizado por la comisión técnica de la universidad, porque es un trabajo de profesionales de la universidad, con apoyo de algunos profesionales también de fuera de la universidad, pero a la cabeza de la licenciada Meli Vargas. En realidad el trabajo ha sido muy bien realizado. Estimado John, a mí me gustaría, mire usted, remitirme al acta firmada en Santa Cruz en agosto en yacimiento por el mismo ministro Cusicanqui, que nos ha venido a, si vale el término, ningüenear y decir que hemos hecho un mal trabajo. Acá, estimado John, en el punto número 4 de esa acta firmada, dice: la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno presentó una propuesta técnica, la misma que será complementada y remitida al INE para su consideración una vez que el INE remita toda la información solicitada por la universidad. ¿Cuál fue la respuesta del INE? En remitirnos fotocopias de la proyección de PowerPoint que hicieron ellos, y esto se remite, mire usted, el trabajango que dicen ellos que han hecho. Pero la universidad, como estaba comprometida a complementar, obviamente ha presentado en forma oficial un trabajo bien elaborado, sustentado hasta legalmente, o sea, con un sustento hasta legal, porque entendemos y entendíamos que en la misma acta que se firmó esa vez en agosto, en el otro punto, que es el punto número 5, dice: las entidades presentes constituirán una mesa técnica que incluirá el INE y los organismos internacionales CEPAL y UNPA, especializados para evaluar y construir los criterios técnicos emitidos sobre el cronograma presentado. Eso es lo que hemos pedido. Nosotros hemos cumplido 100% con todo lo que estaba encomendado. Lamentablemente no ha habido la voluntad del gobierno y en este caso del ministro, que es firmante de este acta, porque él, la parte del ministro, es vocero del INE, porque nadie sabe quién es el representante del INE, y entonces eso es lo que estamos exigiendo. Por eso aprovecho su medio para emplazarlo a que, si él no tiene la capacidad, que ponga técnico para que discutan con técnicos también de la universidad. No somos nosotros solamente somos portavoces en este momento coyuntural, pero existe un equipo técnico que ha trabajado esta propuesta. Vicerrector, veo que el documento que está agarrando no son 2 hojitas, no son 2 páginas. ¿Cuántas páginas son? Sí, es una falta de respeto, estimado John, en el sentido de que nosotros tenemos 48 páginas con sus anexos, pero ellos se remiten a una situación que voy a buscarla acá, porque está todas las justificaciones y los respaldos, como él mismo decía,
pero evidentemente nosotros en 2 hojas resumimos cómo debería ser el cronograma de todos estos procesos. ¿Por qué? Porque lamentablemente ellos están dilatando. ¿Cuál es la gran diferencia entre lo uno y lo otro, lo que hizo la universidad y hizo el gobierno? Nosotros, cuando la comisión técnica hizo este trabajo, hizo el cronograma fase por fase, y algunas fases obviamente que se las hace de forma momentánea, en el mismo momento, ¿no? Sobrepuestas una sobre otra, porque se puede hacer. De esa manera es que sale la fecha de junio 2023. El gobierno hizo al revés, puso el 2024 y a esa fecha de 2024 le fue adecuando, lo fue tironeando como chicle todos sus procesos. Esa es la diferencia, y por eso es que nosotros creemos que debe ser tal como se firmó el acta, que discutan. Vicerrector, a ver, las autoridades dicen que esta propuesta de estas 2 hojas es más político que técnico, y por eso la respuesta es que no la van a tomar en cuenta. ¿Es más político que técnico? En absoluto, por eso nos lastima de verdad a la academia. Nosotros orgullosos y vamos a hacer respetar a nuestros docentes. Nosotros, el señor rector y mi persona, somos solamente las máximas autoridades en este momento, pero también somos docentes de la universidad y exigimos que se le dé el respeto necesario, porque esto es un trabajo que nunca hicieron, John. Ni usted ni nadie tiene el trabajo que el gobierno se comprometió a entregar a la universidad. El gobierno mandó fotocopias de unas proyecciones de acetato, como si fuera una clase. Usted cuando va a su clase tiene un libro y usted en sus proyecciones solamente hace un resumen. Eso es lo que nos han enviado a Santa Cruz para que nosotros trabajemos, y en base a eso, aún así se les ha dado cátedra, porque se les está enseñando cómo se debe hacer, y lo que les duele es que no quieren confrontar, no quieren medirse entre pares, no quieren hacer el análisis técnico, porque usted con toda su capacidad, nosotros con toda nuestra capacidad y voluntad, no podríamos hacer un trabajo de los técnicos. Aquí lo que le falta al gobierno es sincerarse y decir que no han podido o no quieren hacer el censo definitivamente. Y lo que preocupa a todo Bolivia es que no hay certidumbre ni siquiera de que lo vayan a realizar en el 2024, porque usted ha escuchado que apenas el avance de actualización cartográfica ha llegado apenas a 3 ciudades de capitales completas, y son relativamente las más pequeñas de Bolivia. Cuando toque hablar del Alto, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, seguramente van a tener muchísimos problemas, y eso es lo que nos preocupa, porque ese avance es muy lento. No están queriendo hacerlo, están perdiendo tiempo, yo creo que en forma voluntaria, para no llegar a hacer el censo. Vicerrector, ¿cómo esto ocasiona alguna reacción? Porque mañana es el cabildo, ¿no? Mire, evidentemente, como usted dice, lo del cabildo es consecuencia de la falta de voluntad, de la falta de diálogo, de la falta de sinceramiento. El cabildo ha sido convocado con ese objetivo. Hay otra temática que se va a hablar también dentro de lo que significa el cabildo, pero el punto central es obviamente el censo 2023. Una vez que se instale el cabildo, nosotros ya no tenemos nada que ver, y es el pueblo el que tiene que decidir qué medida se va a tomar para exigir que se haga el censo el 2023. Los técnicos ya definitivamente se acabó, no hay voluntad del gobierno, y ahora lo que corresponde es que el pueblo se manifieste si quiere tomar medidas de hecho, si no quiere tomar medidas de hecho, y si toma medidas de hecho, cuáles van a ser definidas mañana en el cabildo. La universidad, entre sus 3 estamentos, el día de ayer el señor rector convocó y ha manifestado que va a acatar las determinaciones que tome el cabildo. Bien, muchísimas gracias, vicerrector. Le mando un abrazo cordial. 11:39. Esta mañana estuvo el ministro en el Café de la Mañana. Y explicó también las razones por las cuales se rechazó esta propuesta de Santa Cruz en relación al censo.
Me toca agradecerle simplemente a Reinero Vargas, el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, por esta intervención. En la mañana estuvo el ministro, ahora está el vicerrector. Muchas gracias, vicerrector, le mando un abrazo, que tenga un buen día. Sintonía, nos acompaña ya en la cabina de Fides, Marcelo Montenegro, el ministro de Economía. Ministro, bienvenido, buen día, ¿cómo ha estado? ¿Cómo estás, John? Un gran saludo para ti y toda la radioaudiencia de Fides AM, antes del mediodía, tu programa. Y bueno, para venir a explicar a la población que hay un malentendido en relación a un decreto supremo del 4783 que habla de los aportes de las empresas estatales a los bonos sociales. A ver, este decreto reza, más allá del número y cómo se llame, vamos al texto en concreto, que se dispone que las empresas públicas del nivel central del Estado y las empresas en las cuales el Estado tenga mayoría accionaria transfieran al Tesoro General de la Nación parte de sus utilidades netas o dividendos de cada gestión para financiar proyectos de inversión y o programas de interés social, exceptuando empresas que en el marco de las disposiciones legales vigentes realicen transferencias de recursos al FRV. Es decir, plata o empresas que tengan acción mayoritaria del Estado deben dar parte de sus ganancias al Tesoro General de la Nación. ¿Cuáles son estas empresas, ministro? ¿De qué clase son? Bueno, primero hay que aclarar, antes de dar el nombre o el listado de estas empresas, que son varias, hay que establecer que no es una transferencia inmediata, es previa evaluación, en el decreto está, previa evaluación de su plan de negocios, su rentabilidad, su solvencia financiera, sostenibilidad, indicadores financieros de la empresa. En función de ver esta salud previamente, ese análisis, se verá si hay la posibilidad o no de aportar. No es una transferencia inmediata. Bueno, ha tenido utilidad de un boliviano, pase ese boliviano directo. No es así. Ya, primero que no es todo, es parte. Es parte, pero previa evaluación inclusive. Claro, entonces el gobierno define cuánto le van a traspasar de esas ganancias. Claro, pero previa a esta evaluación financiera. No se establece directamente, de las utilidades pase el 50%, no dice eso el decreto. Dice previa evaluación. Cada empresa es un mundo distinto, tiene sus particularidades y en función de esto se evalúa si puede o no puede dar un aporte a los bonos sociales, priorizando obviamente el tema de la inversión pública, que es uno de los elementos claves del modelo económico social, pero también está la redistribución del ingreso, ¿no?, que es un elemento también muy importante en el modelo. O sea, las dos cosas se priorizan de forma ¿Podrían haber, ministro, empresas que no den nada al Tesoro General de la Nación tras esa evaluación? Claro, podrían. Si no están con un plan de negocios donde requieren hacer inversiones los próximos años, es posible que no den en esas gestiones. ¿Y esta plata que den al Tesoro General de la Nación será para bonos sociales? Bueno, las utilidades pueden ser destinadas a la reinversión, en términos de inversión pública, de aumentar o mantener la capacidad productiva de estas empresas, o aportar a los bonos sociales, que ya las hacen muchas. Incluso la imprenta estatal va a aportar al bono Juancito Pinto, lo ha dicho públicamente. Entonces, en función de estas capacidades lo va a hacer. Tiene un destino específico, estos bonos sociales. Ok, voy a estas preguntas sacadas de las repercusiones de esto. ¿Y por qué tienen que mirar la plata de las ganancias de estas empresas? ¿Falta plata? Se pregunta. Han ido aportando varias gestiones anteriormente, las empresas públicas. Así está diseñado el esquema de nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo. Hay inversión, pero también, si estas empresas están funcionando bien, tienen que, en la medida de sus posibilidades y en función de esta evaluación, aportar a los bonos sociales. Esa es la lógica del modelo. En otras legislaciones hay la famosa responsabilidad social empresarial también, ¿no? Entonces, en términos de lo que es nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo, se prioriza la inversión, pero también en la medida que haya excedentes en los cuales no perjudique el funcionamiento a futuro de la empresa, podrán hacer estos aportes. Porque, ¿en qué se utiliza esta plata de ganancia de las empresas? ¿En reinvertir en la empresa?
algunos incluso hacen partícipe de las ganancias a los trabajadores. No sé, veo muchos modelos, no siempre el modelo de estas empresas mitad y mitad. O terminan repartiéndose de acuerdo al paquete accionario las ganancias de una empresa. Claro, bueno, dependiendo de cuántos accionistas hayan en una empresa. En el caso de el Estado, si es el accionista mayoritario, pues determina el destino de las utilidades. Y generalmente es la reinversión en la inversión pública, pero no de todo el excedente, sino que también hay una fracción generalmente pequeña que va al aporte a los bonos sociales. Bono Juancito Pinto, bono Juan Zurduy, ¿no? En ese entendimiento lo siguiente es, ¿por qué se meten con mi plata? ¿No? Los mineros ya están protestando y dicen, no, ¿por qué les vamos a dar las ganancias nuestras de la empresa al Tesoro General de la Nación? Bueno, porque la idea es que el modelo económico, social, comunitario, productivo establece dos pilares. La inversión pública, que es también de los excedentes de esas ganancias que se reinvierte, y además muchas veces el propio Tesoro les ha aportado a varias de las empresas públicas para que sigan funcionando, sigan mejorando su capacidad productiva. Y si hay excedentes después de haber hecho esta inversión pública que pueden aportar a la política social, esa es la idea del modelo. Ok, sigo pensando yo en esta empresa comúnmente conocida, no en el modelo, ministro, para que usted me vaya respondiendo, por favor, porque parte de esta plata también se utiliza en reinversión, ¿no? Algunos empresarios dicen, esa plata hay que volverla a meter para generar más máquinas, más productividad, no sé, qué sé yo. Eso es lo que hacemos con las empresas públicas. A ver, cuéntame eso, ministro. Claro, muchas empresas, después de analizar el ejercicio contable, establecen que hay utilidades. De esas utilidades, una gran porción, un 80, un 90%, vuelve a reinvertirse. ¿Para qué? Para mantener la capacidad productiva o para aumentarla. Y hay un remanente que puede ser utilizado para la política social. Entonces, imagínate que todas las utilidades sean utilizadas para la política social. Se pone en peligro a la empresa. Claro. Y eso no hace el gobierno. El gobierno siempre cuida a nuestras empresas públicas. Porque en el gobierno de facto, ¿qué se hizo con las empresas públicas? Se las anuló. El gobierno del presidente Luis Arce, ¿qué acción tomó? Ni bien asumió el gobierno en noviembre del 2020. Darles un espacio para que muchas de ellas difieran las deudas que tenían al Banco Central, a la FNDR, cuidando la recuperación y reconstrucción de estas empresas. Eso se ha hecho con las empresas mineras, como Enuni, Vinto, Colquiri, con las YPFBs, se ha hecho con las empresas de servicios como el BOA, se ha vuelto a poner en funcionamiento la planta de Uria. O sea, no se puede dudar que el Estado, el gobierno del presidente Luis Arce, cuida y privilegia la inversión pública. Es uno de los pilares. Y en la medida que nuestras empresas empiecen a reconstruirse y a recuperarse, esos excedentes pueden reinvertirlos, pero una fracción también podría aportar a la política social. ¿Cómo se saca esa fracción, ese porcentaje, ese cuánto, este remanente? ¿Cómo se saca? Ese análisis se hace en función del plan de negocios, de la sostenibilidad financiera, de los proyectos de inversión pendientes, de la solvencia de la empresa pública. En función de eso, su directorio es el que va a determinar qué fracción pueda aportar a sus bonos sociales y qué fracción va a la inversión pública. Ahora, ¿hay en algún momento alguna especie de valoración de las empresas que son o que tienen una deuda, por ejemplo? Claro, también es un elemento que es una carga que tiene que ser amortizada en el tiempo, pero eso ya está en las utilidades, ya está descontado. Seguramente es uno de los ingresos menos egresos dan las utilidades. Si en los egresos pesa mucho este componente de amortización, pero las utilidades son más pequeñas. Y habría que priorizar la inversión pública. ¿Podemos hablar de empresas que tienen mayor participación del Estado? Claro, están YPFB, están las empresas mineras, está Vinto, está BOA, está nuestra empresa de la imprenta estatal, está BTV,
están nuestras empresas de la ILB, que tiene participación fundamentalmente del Estado. Y en las petroleras tenemos una participación mayoritaria y algunos, digamos, tienen una participación mínima, ¿no? ¿Cuánto de entrada se proyecta en plata para el Tesoro General de la Nación por este decreto? No, es que tenemos que, cada empresa va a evaluar en términos de estos indicadores y tendrá que determinar qué porción podrá aportar a los bonos sociales. No podemos... no, ni siquiera una expectativa, digamos, ministro. Está previamente a esa evaluación. Si yo ya te dijera el número, sería una contradicción. Porque yo diría, no, pero entonces, ¿cómo ha determinado el número si no han evaluado? No, previa evaluación, previo a que... Vuelvo a hacerle esta pregunta, que ya me la respondió en parte. ¿Y esta plata en qué se va a utilizar? Para ser un poco más preciso. Bueno, hay los bonos sociales, fundamentalmente, primeramente, ¿no? A establecer que una fracción obviamente va a ir a la inversión, ¿no? Porque también el Tesoro podría tomar la idea de que cuándo nos van a devolver los aportes que también el TGN ha hecho en estas empresas, pero no, nosotros priorizamos, siempre damos como, porque es uno de los pilares, y usted lo conoce a nuestro presidente Luis Arce, que es obsesivo con el tema de la inversión pública, es una persona que ha establecido, cuando ha sido ministro de Estado, esta idea de que la inversión pública es uno de los componentes claves de nuestro modelo, la demanda interna, fortalecer la demanda, pero también está la redistribución del ingreso, también está este dinero que tiene que circular en la economía. Yo les pregunto a aquellos dirigentes que se oponen, ¿acaso no tienen hijos en las escuelas donde reciben el bono Juancito Pinto? ¿Acaso no tienen esposas que reciben el bono Juana Zurduy? ¿Acaso no tienen adultos mayores que reciben la renta de dignidad? La plata vuelve a circular, es un círculo virtuoso. Seamos amplios en eso. Y amplios también para escuchar y sentarse en una mesa de diálogo. Nosotros hemos sido amplios en eso. Hemos ido a Colquiri hace 2 semanas atrás y lamentablemente en el ampliado no se nos ha permitido usar la palabra. Nos han pedido que abandonemos. Entonces, nosotros, respetuosos de aquello, hemos tenido que abandonar la asamblea que estaban teniendo los trabajadores de Colquiri, pero igual los hemos invitado al diálogo. Les he mandado una nota el día de ayer solicitándoles cierta argumentación o ciertos elementos que ellos consideran por qué no podrían definitivamente aportar. Hemos mandado hoy día una carta vía a Gonzalo Quispe Choque, que es el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, para que se los invite a los compañeros de Colquiri a tener una reunión. Nosotros no vamos a cerrar nunca las puertas del diálogo. Son siempre abiertos al diálogo. Esa es la distinción de la política del gobierno del presidente. Sigo pensando en empresa y diría, pero con esa plata que es un excedente yo podría pagar mi deuda, por ejemplo, en el entendido de estas empresas que han recibido recursos también del Tesoro General de la Nación para activarse, en el caso de BOA, por ejemplo. Bueno, tienen un plan de pagos, por eso, todo eso se analiza en el plan de negocio, porque no es ese momento en el que dicen, ahorita a este excedente lo utilizaré. No, hay un plan de negocio, hay un esquema de inversión, porque tampoco es invertir, tampoco no se trata de eso, se trata de hacer una planificación de la inversión, se trata de hacer una planificación de la gestión financiera, y ahí están los gerentes de cada empresa donde van a decir, bueno, según nuestro plan, vamos a hacer esta inversión, esta amortización de la deuda, y de remanente nos queda tal vez para aportar con esto a tal bono y listo. Gracias, ministro. Sí. Gracias, ministro, por estar aquí. Lo más fregado es meterse con plata, ¿no? Es terrible. Pero tenemos que ser conscientes. Hasta en la familia he leído cuando se habla de plata. Pero los consideramos a los compañeros de Colquiri compañeros. Nunca nos vamos a molestar por sus sugerencias. Los vamos a escuchar. Y también pedimos de ellos esa amplitud y ese diálogo. Bien, ¿no ha tenido ninguna respuesta de otro sector más, ministro? Como el de los mineros de Colquiri, por ejemplo. No hemos tenido. Hemos ido a explicar el día de ayer a la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, hoy a la Central Obrera Departamental de Trinidad,
y ellos están entendiendo, saben con esta explicación que no se afecta a la sostenibilidad y funcionamiento de las empresas. Más bien, se privilegia la inversión pública, su sostenibilidad, y en la medida que después de aquello puedan aportar, lo harán. Gracias, ministro. Le enviamos un abrazo a la gente que nos está escuchando por Fides en Colquiri también. Un saludo a todos los compañeros, compañeras, a toda la población de Colquiri. Un aprecio especial a esa comunidad minera valerosa que trabaja y produce. Gracias, ministro. Sobre todo valoro mucho que haya venido hasta nuestros estudios. No, pues ese famoso Zoom nos está alejando. No me gusta el Zoom, es muy impersonal. ¿Verdad? Creo que es mejor ver, tú ves mis gestos, ves si estoy queriendo mentir o te estoy queriendo evadir. ¿No? Usted así me está analizando. Claro, por eso. Yo soy transparente, por eso no me escudo en un Zoom. Siempre bienvenido a Fides, ministro. Muchas gracias. Vamos a la última pausa, por favor.